4 de octubre, San Francisco de Asís, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda, y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Aquellos escribas le preguntaban a Jesús qué había que hacer para llegar al cielo, y Jesús se lo deja muy claro: amar a Dios con todo el corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero querían hacérselos listos, y entonces le preguntan: ¿y el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿En quién hay que pensar cuando pensamos en el prójimo? Y Jesús no les responde directamente, diciendo: pues mira, tú tienes que querer a tus padres, tú tienes que querer a tus vecinos. No, sino que les puso este ejemplo, esta parábola, que es la del buen samaritano. Y con esta parábola responde esa pregunta. Cuenta que una persona, como hemos escuchado, ha sido robada por otros y que lo han dejado medio muerto ahí, arrojado en medio de la carretera. Y que hay 3 personas que pasan a su lado. 2 de ellas tienen oficios religiosos, porque uno era sacerdote en el templo de Jerusalén y el otro era levita, es decir, uno de los estudiosos de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, dieron un rodeo, es decir, no quisieron toparse con esta persona, no quisieron detenerse ni perder tiempo en atenderla. Solo uno, que era samaritano, y los samaritanos les parecían despreciables a los judíos de aquella época, es el que se toma en serio a este que está a su lado, y después de cargarlo sobre su cabalgadura, lo lleva a una posada y le cura las heridas y pide que lo cuiden. Y entonces Jesús responde a la pregunta de una manera muy práctica. No nos ha dicho quién es nuestro prójimo, pero sí que nos ha dicho que a lo largo de la semana nos cruzamos con mucha gente y que esos son nuestros prójimos. La vida es como un camino. Cada uno va haciendo pues ese camino, ese trayecto, que es como una peregrinación que nos va acercando al cielo. Y en este camino hay mucha gente que va a nuestro lado, o con la que nos cruzamos, o que nos adelanta, o que se pasa de nuestro sitio, ¿verdad? Hay compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos. El prójimo es toda la persona que está próxima a ti, toda persona que tienes cerca. Es el mendigo que está en la puerta de la parroquia cuando vamos a misa, pero también es el que tenemos en el banco, a la izquierda o a la derecha en misa. Es tu compañero de clase, es la persona que te vende las cosas en el supermercado o en la farmacia. El prójimo es toda persona que está cerca de ti. Y hay 2 maneras de tratar al prójimo. Una es tomártelo en serio, querer a cada uno, aceptarle, respetarle, ayudarle en la medida de tus posibilidades, y la otra posibilidad es pasar de largo. Es decir, no querer complicarme la vida con los demás, sino yo ir a lo mío. Y Jesús deja muy claro que lo mejor es lo primero, que lo mejor es
ser cercano a quienes pasan a mi lado, ser amable y ayudar a quienes tengo cerca. Hoy la Iglesia conmemora a un santo de la Edad Media, que fue San Francisco de Asís, que vivió entre el siglo XII y el siglo XIII, y que todos recordamos, aunque sea rápidamente, que fue un hombre, hijo de un comerciante muy rico, de Pedro Bernardone, que abandonando todas las comodidades de su casa, quiso ser pobre como Jesús y vivir para Jesús y ayudar a todos los que tenía cerca. El Señor le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él al principio pensó que se trataba de arreglar los ladrillos, el cemento, pero después se dio cuenta de que la iglesia es la familia de los hijos de Dios y que se estaba destruyendo porque iba creciendo el egoísmo, la ambición, la violencia. Reconstruir la iglesia era ser un ejemplo de cristiano en la iglesia de aquel tiempo y tratar de vivir el Evangelio como nos lo ha mostrado Jesús. Pues bien, os dejo una oración preciosa que nos ha dejado escrita San Francisco de Asís y que puede ayudarnos a entender esto que hoy nos decía el Señor, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esta oración, San Francisco le pide a Dios que le ayude a ser una persona que ayuda, que le ayude a ser alguien que colabora, que crea buen ambiente a su alrededor, que mejora la vida de los que tiene cerca. Y dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde haya odio, yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que donde hay tinieblas ponga la luz, que donde hay tristeza ponga la alegría. Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, perdonando como se es perdonando, muriendo como se resucita a la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.